Escuchas a Héctor Rosales en radio. Rápidamente ingresamos con los temas de actualidad en este 15 de marzo del año 2024. La fiscal del estado de Guerrero, Sandra Luz, se niega a dejar el cargo y niega a la gobernadora Salgado, Evelyn Salgado, que pueda removerla. Esto en medio de la crisis de seguridad por regiones, o mejor dicho, porque el estado de Guerrero está completamente dominado por extorsionadores, secuestradores, homicidas, etc. Ante numerosos delitos, piden al Congreso de Guerrero iniciar un juicio político en contra de la gobernadora Evelyn Salgado, debido a que ella es responsable de la situación de inseguridad o el estado fallido que ha caído a manos de los grupos criminales. Crisis de seguridad. Los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, el gran amigo del presidente López Obrador, a quien se refiere con respeto el señor Guzmán, asesinan 8 presuntos integrantes del cártel de los Salazar y envía amenazas en contra precisamente de esta organización criminal. Les dejan un narcomensaje que dice: sigan mandando gente, así van a quedar. Xóchitl Gálvez se compromete a terminar de construir la refinería de López Obrador, la de Dos Bocas, Tabasco, que no refina y que no está terminada. Dice que si no funciona aún es porque se robaron todos los recursos. El día de ayer se informó que un estudiante de 12 años de escuela secundaria, disfrazado de el Joker, villano de Batman, agredió a su profesor a golpes, su profesor de civismo en el estado de Veracruz, igualmente gobernado por Morena, lo que ejemplifica que pues en nuestro país existe mucha frustración, muchos casos de violencia y que no se tiene respeto por parte de estos estudiantes, no se tiene respeto a sus maestros. En Europa, incita a la guerra el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Aseguró que Europa debe de prepararse para la guerra y volvió a hablar del envío de tropas francesas al frente de Ucrania contra Rusia. Andrés Manuel López Obrador contra Grupo Salinas. La Guardia Nacional toma por la fuerza el campo de golf en Huatulco. Tras perder legalmente López Obrador el cobro de impuestos o parte del cobro de impuestos, que según ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba exagerado, sí debe de pagar impuestos, pero ha estado exagerado el monto que se le exigía por parte del SAT. Un monto que le empezó a cobrar a Ricardo Benjamín Salinas Pliego únicamente después de tener diferencias con López Obrador, que si no hubiera tenido diferencias, no hubiera tenido que pagar impuestos. Esa es la moraleja. Aquí solo se persigue a los corruptos cuando no están a favor de Morena, cuando no están a favor del presidente, cuando no están a favor de los robos y corrupción del presidente, es cuando se persigue a las personas por sus delitos de evasión fiscal o irregularidades en la declaración de impuestos. Cambio de fuentes de energía. Xóchitl Gálvez declara que se debe de dejar de inyectar fuertes sumas de dinero a Pemex porque es una empresa que representa pérdidas. Requiere de un cambio, un giro en cuanto a las energías. Cesan a director del penal La Pila en San Luis Potosí, gobernado por el partido Morena. Tras un motín que deja como resultado este evento violento 3 personas sin vida. Crisis total en Guerrero. Renuncia secretario de Gobierno Marcial Reynoso Núñez y el secretario de Seguridad Pública Rolando Solano Rivera y el secretario general Ludwig Marcial Reynoso Núñez, el personaje que estaba precisamente en una convención de mineros, bebiendo, carcajeándose de la vida, mientras las personas se las llevaba el huracán Otis. No renunció por eso, o sea, por ese gran fallo en atender la seguridad de los guerrerenses, no renunció por la crisis de Otis, por la crisis humanitaria que generó. Está renunciando porque ve que el barco de Morena en el estado de Guerrero, controlado por el crimen organizado, se hunde
Y antes de que los puedan implicar en otras cosas, que ya están demasiado implicados en muchas cosas y debieran de ser detenidos estos secretarios, pues dicen que renuncian. Que en realidad lo único que hacen es apartarse de la mirada o de la atención pública. Las renuncias implican, pues sí, evidentemente que las cosas no están bien en Guerrero, un estado que está dominado o tomado por varios grupos criminales, sobre todo la capital por el cártel de los Ardillos, quienes antes conformaban parte del cártel Los Zetas. Los reyes de Suecia no quisieron transportarse en el Tren Maya. Andrés Manuel López Obrador dice no saber por qué. Se victimiza el almirante de la Marina, Rafael Ojeda. Dice que no valoran nuestro trabajo. Xóchitl Gálvez denunció que hay narcotráfico y el ingreso de armas ilegales a México, aún y con el control de las aduanas por la Marina. Opinión. Lamentablemente, el almirante Ojeda perdió todo el respeto por el uniforme de marino. Ahora se ha convertido en un militante no de Morena, no de López Obrador, sino del dinero fácil que les ha entregado en sobornos. Tanto que ha llegado a negar que México tenga problemas con las drogas o que en México se produzca y exporte fentanilo. Ahora está negando que haya fentanilo en el país, que ingrese en el país. Y con esto, pues Rafael Ojeda se degrada como secretario de Marina y le hace campaña a Sheinbaum, porque Sheinbaum es muda. Sheinbaum no puede hablar por sí sola. La campaña se la hace el presidente. La campaña se la tienen que hacer los secretarios de López Obrador, los alcaldes, los gobernadores, quien sea. Pero ella no habla. Ella no asiste a los foros ciudadanos. Ella no responde preguntas. Ella no quiere debatir con Xóchitl. En la Ciudad de México, motoasaltantes armados asaltan a una familia con niños. Les robaron en una gasolinera más de $3,000. Esto en Avenida Patriotismo, Ciudad de México, gobernada por Morena. Y este es el legado de corrupción, inseguridad de Claudia Sheinbaum, la fiscal Ernestina Godoy y el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Detienen 2 adolescentes asesinos de nombre Yael Castillo y Kevin Martínez, quienes asesinaron a un hombre de 35 años de edad para asaltarlo en la alcaldía Coyoacán. Al momento de la detención, los 2 sujetos se burlaron. Abuchean a Claudia Sheinbaum otra vez en un evento, así como pasó en el evento del City Banamex. Esta vez fue en el evento que organizó el Congreso de la Cámara Nacional, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Claudia Sheinbaum pues había confirmado que asistiría, pero luego en Morena le dijeron que no porque es un foro abierto y te pueden preguntar algo o puedes hablar y dejarnos en ridículo, y ella canceló su asistencia. Por lo cual, pues los participantes que querían cuestionarle sus muchos actos de corrupción, abuchearon la inasistencia. No hay elecciones pacíficas en México. Asesinan a otro candidato, al precandidato del PRI a la alcaldía de San Juan, Cancuc. Se llamaba Diego Pérez. Diego Pérez fue pues encontrado sin vida, amordazado, también con cinta en los ojos, es decir, lo cegaron, lo amenazaron, lo amarraron, lo torturaron. Han encontrado sus restos en Chiapas. Esto pasó en Chiapas. Muestra severas huellas de tortura. Pero para el presidente no pasa nada. Pero para Claudia Sheinbaum no pasa nada. Es muy pacífico México. Una frase célebre de la ex primer ministro del Reino Unido, Margaret Thatcher, que dijo alguna vez: los comunistas cuando hablan, mienten. Cuando callan, encubren. Cuando tienen el poder, roban. Gran frase de la denominada Dama de Hierro, primer ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher. Matan en Ciudad de México, gobernado por Morena, a un pasajero en un camión en Calzada Tlalpan, ahí donde fue jefa de alcaldía Claudia Sheinbaum. Este hombre dicen que ni siquiera se resistió al asalto y de todas formas lo asesinaron los delincuentes. Ya les había comentado que en Ciudad de México, en Estado de México, en Puebla y en Veracruz
son los estados donde más se asaltan los autobuses de transporte público. Fuente de esto, el periódico Excelsior. Matan ex candidato de Movimiento Ciudadano, se llamaba Honorio David Morales. Su cadáver fue encontrado sin vida en el estado de Guerrero, mal gobernado por Morena y controlado por los grupos o por varios grupos criminales de la droga. Ejecutan a ex policía y su hijo a la entrada de su casa. Se trata de un ex agente del Ministerio Público que regresaba a su casa en Ciudad Victoria, Tamaulipas, estado gobernado por Morena, por Américo Villarreal, quien se ha vinculado por varias denuncias periodísticas al cártel del Golfo. Ataque armado en Cajeme. Asesinan a un hombre en un estacionamiento de supermercado en Ciudad Obregón. Para los criminales, abrazos. Para los trabajadores, madrazos. Esto fue lo que opinó Ricardo Salinas Pliego después de que la Guardia Nacional tomara el campo de golf, una reserva protegida, esto en Huatulco. Una venganza de López Obrador por sus recientes declaraciones sobre su narcocandidata. Sheinbaum justifica la destrucción ambiental por el Tren Maya, asegura que cualquier proyecto tiene impacto ambiental. Así lo dijo muy a la ligera. Pero ¿qué impacto ambiental está teniendo el Tren Maya, no? Digo, talas 10 millones de árboles, no es cualquier cosa. Esto de decir que cualquier obra pues tiene impacto ambiental y que tenemos que resignarnos a aceptarlo, pues lo mismo habría podido decirse de la construcción del aeropuerto de Texcoco. Y ahí se inventó un daño ambiental irreversible de un supuesto lago que no existe para destruir una obra y generarnos un endeudamiento gigantesco. Así las grandes incoherencias, porque obviamente el Tren Maya ha costado mucho más que el aeropuerto de Texcoco. Ya salió el peine, por eso no fue candidato, dice Xóchitl Gálvez sobre el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, tras revelarse corrupción en el manejo de 200 millones de pesos, un conflicto de interés gigantesco que Samuel García le entregó 200 millones de pesos a su despacho jurídico, a su firma de abogados, en el año 2017. Y como eso, que es de lo que sabemos, habrá seguramente muchos más actos de corrupción. Criminal que fue observado en videos y que indignaron a todo México golpeando a los transportistas de Acapulco Guerrero, gobernado por Morena, sería conocido como el Pisaburras. Su nombre real sería Luis Mejía Rodríguez, un hombre así gordo, un tanto corpulento, moreno, que golpea a los transportistas. Sigue en libertad impune. Forma parte del cártel Nueva Gente de los Rodríguez. Pese a los videos en que golpea y tortura, extorsiona y amenaza a los transportistas, el gobierno de Morena Acapulco no lo ha detenido. No lo detiene. Y el senador por Morena del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, niega que haya un problema de seguridad en el estado de Guerrero, el estado que él representa, pese a los numerosos asesinatos y extorsiones que se documentan todos los días. Es un estado fallido. Entonces, a ver, comprendamos bien. Estos videos de los extorsionadores para Félix Salgado son nada. Son muestra de muy buen gobierno, de paz y de seguridad. El Pisaburras sigue libre. Información, muy buena información de la revista Proceso. El Instituto Nacional Electoral contrató a empresas que fallaron en la entrega de las chamarras oficiales y de los celulares que debían de portar los capacitadores del INE para las elecciones 2024. La empresa que ha fallado en esto y que le siguen dando contratos por un conflicto de interés se trata de Bell Chrome. Bell, así como campana, y Chrome, que pues falló en dar estos productos, estos necesarios elementos de ayuda a los trabajadores del INE, y que no los van a tener simplemente porque esta empresa fue incapaz de conseguirlos. Esta falla se atribuye a Guadalupe Tadei, la actual presidente del INE,
quien se denuncia está vinculada a Morena. Yo sé perfectamente que ella es parte de la mafia de Morena porque a partir de que ella comenzó a dirigirlo, se acabaron completamente los ataques y las amenazas fuertísimas contra el INE. Solamente cuando estuvo dirigido por Lorenzo Córdoba y otros personajes, López Obrador atacaba constantemente al INE. Si ya no lo ataca es porque ya lo infiltró. Xóchitl Gálvez asegura que Claudia Sheinbaum pretende seguir pactando con los criminales si gana la presidencia. Dijo esto en el evento de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos. La agencia de noticias Reuters afirma que Donald Trump autorizó a la CIA lanzar una campaña clandestina contra la dictadura del presidente chino Xi Jinping, presidente de China, en redes sociales, utilizando las redes sociales chinas, porque en China, que es un país comunista, no existen Facebook, no existe Instagram, no existen esa clase de redes sociales, solo las redes sociales de los chinos. Y que ahí también tiene presencia la CIA, según esto que dice Reuters. Ahora, lo que yo no entiendo es que la agencia Reuters pues está vinculada al Partido Demócrata, la agencia Reuters es como opositora a Trump. ¿Qué buscan conseguir con esta información? Los estadounidenses consideran a China como un enemigo y creo que todo el mundo debería de ver con recelo a China porque emprende operaciones nocivas para todos. Pero ¿esto favorece o empeora a Donald Trump? Habremos de pensar. El gobierno estadounidense obligó a los líderes religiosos a impulsar el comercio de inyecciones. Esto habría sido por el director del NIH, Collins. Y lo habrían hecho, o sea, como un promocional, ¿no? A través de una organización llamada Faith for Vaccines. For, el número 4, pues porque suena a for, ¿no? Por. Fe por las inyecciones. O sea, obligó a pastores, a líderes religiosos, pues a decirle a sus seguidores, a sus feligreses, a sus acólitos, decirles que era muy necesario que aceptaran y que se pusieran las inyecciones. Eso es en resumen lo que ahora se sabe. En entrevista, Andrés Manuel López Obrador con empleada del comunista español Pablo Iglesias se considera como propaganda electoral o propaganda con uso electoral por parte del Estado mexicano. López Obrador acató la resolución del INE de eliminarla, pero ya la vieron 3 millones de personas en el país. Tenemos un país de 130 millones, quién sabe quién la habrá visto, ¿verdad? López Obrador reconoció que, en esa entrevista reconoció ante Ina Afinogenova que él practica brujería. Y bueno, pues la propagandista rusa sí que trabaja para López Obrador, trabaja para todos los chavistas, no solo para él, sino para Nicolás Maduro, para Evo Morales, el productor de coca en Bolivia, trabaja para todos ellos. Lo sabemos perfectamente porque el día de ayer pues exhibimos ese video en que Ina Afinogenova llama a Xóchitl Gálvez sirvienta de Cayetana, la política española que vino a dar una conferencia a una institución educativa, no a hacer un evento político. Y de todas formas, pues le enoja mucho a López Obrador que puedan expresarse libremente las ideas en universidades. Ina Afinogenova no llamó servidumbre, no llamó sirvientes a Martí Batres y a López Obrador, a pesar de que se refirieron a los reyes de Suecia como su majestad, siendo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala perfectamente que en nuestro país no existen los títulos nobiliarios. Donde lo dice claramente el artículo 12 constitucional, el cual lo violó Martí Batres, violó López Obrador, violó su esposa al referirse primero como reyes y como su majestad a los reyes de Suecia. Dice el artículo 12 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: en Estados Unidos Mexicanos no se conceden títulos de nobleza, ni prerrogativas, ni honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. Fin de cita. O sea, López Obrador violó la Constitución nuevamente al referirse como su majestad y como reyes a pues Gustavo y Silvia, que vinieron de Suecia.
Captan a hombres robando 175 borregos en el Estado de México, gobernado por Morena. Los borregos tienen un valor de más de 500,000 pesos. El ganado tiene valor. Y bueno, pues se lo robaron impunemente a pesar de que grabaron el hecho las cámaras de seguridad del Estado de México. Esto sigue en investigación. Ayer lo reportó el periodista Carlos Jiménez a través de su cuenta de X. El Papa Francisco presenta su autobiografía, presenta el libro titulado Vida, mi historia en la historia. Un buen título. Cuenta que se enamoró alguna vez de una chica, que ni siquiera se podía concentrar para rezar, que su primer idioma, que su lengua materna es el piemontés, debido a que su abuela hablaba esa lengua. También dicen que habla sobre el mal llamado gaimonio o matrimonio homosexual. Obviamente que habla en contra de eso porque es contrario a la definición de matrimonio de la naturaleza, del derecho natural y de la Santa Iglesia Católica. Canibalismo en los cárteles de la droga mexicanos. Sobre todo el cártel Los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación han practicado actos de canibalismo, han sido exhibidos en video. En el caso de Los Zetas era más un testimonio. Esto lo publica el periódico Infobae. Dice una cosa muy interesante Infobae, que hay testigos que afirman que el narcotraficante conocido como Heriberto, el Asca, del cártel Los Zetas, preparaba banquetes con carne humana y que obligaba a sus invitados a comérselo. Si no, pues les podía hacer algo. Hay canibalismo, que es una característica principal del satanismo práctico, o sea, un satanismo probablemente no profesado abiertamente, pero sí que es un satanismo práctico el que se ve en nuestro país. Y no se ha hecho algo para revertirlo. Especialistas afirman que la toma del campo de golf en Huatulco por la Guardia Nacional deja sin trabajo a más de 50 familias que trabajaban para Ricardo Salinas Pliego. López Obrador estalla contra Ricardo Monreal de su mismo partido Morena por reunirse con los padres de los 43, ahora 44 normalistas de Ayotzinapa. Dijo: no quiero intermediarios. AMLO se niega a cualquier acuerdo con los normalistas y también pues ha negado a reunirse con las madres buscadoras que el día de ayer fueron premiadas por su labor en la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos por el rey de España Felipe VI. Captan a hombres robando 175 borregos en el Estado de México. Es un estado obviamente que gobernado por Morena, es una crisis de seguridad. Libros de texto en México, autorizados por Andrés Manuel López Obrador, educan con Bad Bunny, el famoso cantante puertorriqueño cuya música es reggaetón, que es del todo vulgar. Miren, solo para que se den una idea de las letras de las canciones de Bad Bunny. Vino Ridi ya, puesta para una cepilla, me chupa la lollipop, solita se arrodilla. ¡Ey! Esa es su gran composición. Ni siquiera puede decir una palabra completa. No es pa, es para. Y obviamente que está describiendo un oral. Y esto es lo que hay en los libros de texto. Cierto, los libros de texto autorizados por la SEP, por la Secretaría de Educación Pública, para preparatorianos. Pero a fin de cuentas esto es una vulgaridad, es basura. Además de ser algo muy sucio, denigrante para las mujeres, pues hay que considerar que también podría ser que el gobierno de López Obrador le esté haciendo una publicidad comercial gratis al cantante puertorriqueño que se dice que comenzó su carrera con dinero robado a Venezuela por Hugo Chávez. Andrés Manuel López Obrador tiene el plan de destruir el proceso electoral, generando una crisis de seguridad que deslegitime el proceso electoral o las votaciones del 2 de junio. Así lo reconoce el politólogo mexicano Mauricio Merino en su columna para el periódico El Universal. Gente de Morena agrede a la periodista mexicana Liliana Sosa. Fue agredida y víctima de tentativa de robo o intento de robo porque grabó un grupo de sujetos destruyendo, arrancando la propaganda electoral de Santiago Taboada del Partido Acción Nacional.
Entonces estos sujetos la persiguieron e incluso en su auto intentaron arrebatarle el celular con que los había grabado. Se vuelve a equivocar Claudia Sheinbaum. En evento en Guanajuato se le ocurre decir que viva Yucatán. Por eso es que no la dejan asistir en Morena, porque los foros están abiertos. No quiere asistir a entrevistas ni a debates porque tiene miedo de equivocarse. No sabe lo que está haciendo Sheinbaum. Se filtra cemento dentro de la estructura o del túnel de la línea 12 del metro, aquella que se cayó en el gobierno de Sheinbaum y mató 26 personas. Martí Batres y Ernestina Godoy, la exfiscal, dicen que es culpa del PAN, que es culpa de, si no de todo el PAN, al menos de los de la alcaldía Benito Juárez. La estructura del metro tiene filtraciones que no debería de tener. Yo creo que eso también es una falla de la obra de origen y que no se ha visto. Tampoco nunca se ha sancionado a Marcelo Ebrard y a Carlos Slim porque esa obra fue construida con corrupción, con muchas deficiencias y muchos cambios injustificables. Se inauguró así y no se ha hecho nada para revertir el problema. Entonces, bueno, pues dicen que el cemento se está filtrando, pero otra gran verdad es que ese cemento no se debería estar filtrando si no estuviera fisurado o con orificios la estructura del túnel. No se le ha dado el mantenimiento debido. Bueno, pues el vagón del metro quedó todo salpicado de mezcla de cemento. No, Claudia, no te equivoques. Nadie quiere privatizar Pemex. Lo que quiero es que deje de dañar la salud de los mexicanos y deje de perder dinero. Así le respondió Xóchitl Gálvez a la candidata de Morena, que entre sus muchas mentiras contra Xóchitl, dice que quiere desaparecer los programas sociales, que porque ellos dicen que son para flojos. Claudia Sheinbaum también acusa a Xóchitl Gálvez de querer privatizar Pemex, que Pemex no existe, Pemex es una deuda. Y Pemex es los trabajadores de Halliburton, de empresas como Baker Hughes, que son norteamericanas, trabajando en la extracción de petróleo. Esa es la realidad de las cosas, pero bueno, así no lo dice Sheinbaum. Sheinbaum dice que Xóchitl Gálvez quiere privatizar Pemex y ella le responde que ella nunca ha hablado de privatizar o vender Pemex. El fin de las infancias trans, al menos en el Reino Unido, lo que sería equivalente a la Secretaría de Salud Pública, el NHS, prohíbe administrar bloqueadores de pubertad, es decir, hormonas que pueden generar cáncer, pueden ocasionan daños irreversibles a los menores en su desarrollo sexual o la diferenciación de características sexuales, pues se prohíbe precisamente porque es de alto riesgo. Previamente el gobierno del Reino Unido, en defensa de los niños ingleses, prohibió las operaciones de un instituto Tavistock, de una clínica de reasignación de sexos, que eso no se puede, pero ellos dicen que sí, llamada Tavistock, así como el famosísimo Instituto de Experimentos con Seres Humanos. Bueno, pues también se está limitando eso. El Evangelio del día. Según San Juan, Jesús andaba en Galilea, porque no podía ir a Judea, ya que los judíos querían matarlo. Los judíos querían matar a nuestro Señor Jesucristo. Siguen sin aceptarlo como el Mesías, como el portador de la paz y de la palabra de Dios. Decían, miren cómo habla, con toda libertad. Sabemos quién es este y a nombre de quién viene. Pero cuando venga el enviado de Dios, el Mesías, no sabremos de dónde vino. Así creían que se presentaría de una forma espectacular, incluso misteriosa el Mesías. Así se lo imaginaron los judíos, porque los judíos esperan que el Mesías les dé el control del mundo, que sea un líder militar, y como Cristo vino a predicar la paz, pues lo odiaron. Además dijo que la salvación no era exclusiva de ellos, porque ellos tienen un complejo racista en que ellos solamente son el pueblo de Dios, destinados a gobernar el mundo, y Cristo les dijo que no, que la salvación es para todos. Por eso no lo aceptaron. Entonces Cristo, viendo que ellos decían esta clase de cosas, les respondió que todos saben quién es Él, pero Él no habla a su propio título, Él no habla por sí mismo,
sino que él habla de las cosas de Dios, habla a nombre de Dios. Y esto es lo importante, porque en otra parte de la Biblia nos habla de que ellos no se preguntarán por aquel hombre malvado, el anticristo, que ha de venir en su propio nombre, no a nombre de Dios, sino a su propio nombre, y que será generador de guerra, de crisis, de violencia. El pueblo judío, lamentablemente engañado por Lucifer, espera la venida de un anticristo, de un supremo dictador. De hecho, si se fijan en su historia, aparecen muchos tiranos. El tirano de hoy, cruel, exterminador, asesino de más de 31,000 palestinos, en su mayoría civiles, es Benjamín Netanyahu. Pero en su momento lo fue Shimon Peres, lo fue Henry Kissinger, lo fue Barack Obama. Así seguirán habiendo muchos por parte de ese pueblo, porque se niegan a reconocer que el Mesías ya vino. Entonces ellos están en la oscuridad como hace 2 milenios. El pueblo de Sheinbaum sigue en la oscuridad, rechazando la luz de Cristo. Y esa es precisamente la explicación del Evangelio del día. Gracias por su atención. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Pues espero que me dejen sus comentarios, como Belinda Rentería, como otros que han estado al pendiente de dejar sus comentarios, críticas, aportaciones, observaciones. Yo las agradezco de todo corazón. Entonces, pues solamente me basta despedirme. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.